Presente que... ok. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a Caldero Radio, a este programa El Porqué de la Vida. Pues bueno, hoy estamos felices, muy contentos. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que nos acompañan miércoles a miércoles a las 5 de la tarde para escuchar programas de un gran contenido, que sirve mucho para su calidad de vida. Y bueno, también nosotros siempre estamos agradeciendo a nuestros invitados, como el día de hoy. Un aplauso, por favor, para Matthew. Matthew, bienvenido. Aplauso de todo. Aplauso y toda la cosa, ¿eh? Entonces, bueno, pues quiero agradecerte, Matthew, que estés aquí con nosotros. Me siento muy orgullosa, muy honrada de que vengas y Gracias. compartas todo tu conocimiento con tanto amor, ¿no? Todas esas experiencias que tú tienes de vida, que las vengas a compartir del día de hoy. Y bueno, pues con un tema que tenemos muy hermoso, este tema que es sembrando sentido en tierras secas. Es un tema muy profundo que pues agradecemos a Matthew que nos venga a compartir el experto, ¿no? Entonces, gracias, Matthew. Él Gracias es por la Matthew, oportunidad, Lucero. él es Matthew Brackett, él es un líder con una amplia experiencia internacional, es un ser lleno de luz, lleno de una energía hermosa, no saben lo que es estar aquí cerca de él y sentir esa experiencia tan bonita. Entonces, bienvenido, Matthew. Gracias, Lucero. Si Gracias. quieres decirles para romper el hielo cómo nos conocimos. Pues nos conocimos en una comida de USEM, Unión Ajá, Social de Empresarios Mexicanos. así es, Y estamos entrando el mismo día como miembros de USEM. así es. Yo representando a Legatus, una organización de Estados Unidos, y tú Yo representándote como a ti misma. consultora independiente Así es. y recibimos el diploma el mismo día. Así es. Entonces ahí nos conocimos y desde ese día, pues ahí estamos con la amistad, Sí, con la amistad, conociéndonos y sí, creciendo y ahora y compartiendo creciendo. aquí. Claro, muchísimas gracias. Mi nombre es un poco raro para el oyente pues, de este país, querido México, lindo y querido. México Porque lindo y querido, sí. Matthew Brackett, como Matthew Mateo Brackett. Frenillos, Ok, Matthew Brackett. muy Fue un bien. gusto estar aquí. Y tenemos un tema que es una paradoja, porque cuando tú me pediste venir al programa, se me vino ese título a la mente. Pero ya sabiendo qué temas te gusta tratar en este programa. Ajá. Sembrando sentido en tierra seca. Me encanta, Matthew, pero A ver. antes de que inicies, a mí me gustaría presentarte quién eres, Bueno. si me Sí, permites. sí, claro que Sí, sí. y antes para que nos empieces a platicar que toda la gente está preguntándome que qué tema tan bonito, tan profundo, pero bueno, vamos a ver la semblanza, vamos a ver quién es Matthew. Matthew es el décimo de 13 hijos. Él es nacido en un pueblito de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Ha acompañado y formado líderes en Irlanda, Inglaterra, Italia, Colombia, Chile y México. Su vocación lo ha llevado a ser oficial de Estado y capellán en la Armada de Estados Unidos. Y hoy es reconocido como referente en liderazgo holístico y funcional. Él es coach profesional certificado por la ICF con maestría en psicología de liderazgo en Penn State University y estudios de posgrado en desarrollo humano, teología espiritual y asesoría familiar. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Tenemos mucho que aprender y muy interesante tu tema. Y ahora sí, Matthew, ¿por qué este título tan profundo? ¿Qué te inspiró a elegirlo? Y sembrando sentido en tierras secas. Sí, la verdad es que pues sí es una paradoja, porque cómo se puede sembrar sentido en tierra seca, pues tierra seca no está lista para sembrar nada. Pero nuestra vida humana está llena de paradojas. Ok. Y ya no voy a enlistar los paradojas que pues, todos experimentamos como contrastes en la vida, tensiones. Ujú. Incluso, pues, es el mismo sentido que para morir tenemos que vivir. Claro. Y luego en la Biblia también, pues Jesús habla que para vivir hay que morir. Eso es uno de tantas paradojas y tensiones que vivimos. Pero las tensiones son muy hermosas, muy difíciles.
en la vida humana, pero muy hermosas. Incluso la tensión de que, pues, el ideal de nuestra vida, lo que llamamos lo ideal y lo real. Claro. Todos tendemos, aspiramos. El ser humano aspira a algo más, generalmente. Y eso lo llamamos, pues, el ideal. Y luego está lo real, que es mi día de hoy, el yo actual, luego el yo ideal. Y esa tensión es importante que haya para que sigamos creciendo. Si es demasiada distancia, es lo que llaman la frustración Claro. o desaliento. Sí. Cuando hay demasiada distancia entre lo que buscamos y nuestra realidad. Vivimos más frustrados. Pero bien, volvamos al tema de la atención. Como Una es que sana quien atención. siembra expectativas cosecha decepciones. Y tus expectativas, quiero entender así, que son muy altas, pues claro que vas a tener Así es. una frustración. Entonces, en la sana atención es algo pues realista, pero que que podemos aspirar y tender hacia algo más. Pero sí, qué buena frase esa. Me encanta. ¿Qué era la frase tuya? El que siembra expectativas Sí, cosecha. quien siembra expectativas cosecha decepciones, porque pues dices, bueno, esto es mi ideal, bueno, Claro. esto es mi vida, mi situación real, Ujú. y a dónde quiero llegar. Se vale tener Obvio. a dónde queremos llegar, pero tampoco imaginar, o sea, o compararte con las demás personas, o yo quiero llegar como ese, entonces, o algo que esté fuera de tu alcance. Claro. Si Quien está dentro de tu siembra. alcance, Sí. está lindo, ¿no? Sí. Porque también se vale No, eso luchar. es importante. Eso es bien Es importante. donde el ser humano se realiza. Ajá. Pues sembrando expectativas, pues como irrealistas. Irrealista. Es luego que cosechar decepciones. Claro. Qué buena frase. Entonces, me vino cuando tú me invitaste, no sé cómo me vino esta frase porque nunca lo había pensado. Sí, pero me te vino. salió muy rápido. Dije, wow, está padre, está bien. Sembrando sentido, porque todos pasamos como seres humanos por momentos de tierra seca, de sequedad, oscuridad, como lo quieras llamar. Todos. Los desiertos de la vida, los inviernos de la vida. Yo vengo de tierra fría, viviendo en Boston, entonces yo sé que es un invierno. A mí me encantan los inviernos, pero los inviernos para la naturaleza es dura. Pero es una dureza que luego lleva a una primavera llena de luz y florecimiento. Claro, 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 Entonces, pero para llegar a eso, bueno, hay que hacer un proceso, hay que ¿no? pasar por eso, por el invierno. Entonces, tierra seca lo vamos a vivir como seres humanos y cómo podemos sembrar sentido. Porque mi premisa es también que la tierra seca no siempre tiene sentido. Ahora, hay muchas frases hoy en día que dicen, no, pues todo pasa por un motivo. En inglés se dice, everything happens for a reason. Y ahí yo tuve muchas experiencias de mi vida y trabajar con muchas personas que me hicieron creer con mucha convicción que no todo pasa por algo. En inglés se entiende mejor, not everything happens for a reason. Pero el ser humano tenemos una gran capacidad de entender o de crear sentido en cosas que nos sucedan que no tengan sentido o incluso cosas que nos sucedan que tengan mucha maldad de fondo. ¿Cómo puede el ser humano encontrar sentido en lo malo, en lo trágico, en el mal que uno te hace? Y si vamos a decir que esto no es un programa religioso, pero si vamos a decir que, porque también dicen, pues Dios permite las cosas, Dios no quiere el mal. Sí, porque dicen, bueno, es que esto me tocó vivir, porque Dios así me lo mandó, No, ¿no? Dios... Porque esa es una creencia limitante, Sí. esa es una creencia. Lo entiendo, es una frase Ujú. bonita, pero Dios no manda Pues no las está tan cosas. bonita. No está bonita. Para algunas personas lo usan como para consolarse. Sí. Ah, pero Dios me lo mandó. No, Dios no manda, permite, porque hay un gran don que nosotros tenemos. Y creo que, espero no salir del tema. Un gran don que tenemos que es la libertad. Ujú. Libre albedrío, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Pues la libertad de poder actuar libremente, Sí. que tiene una gran responsabilidad. Claro. Porque podemos usar esa libertad para hacer tanto bien, pues todo lo que es el amor, todo lo que es el heroísmo, todo es que hacer el bien, eso viene de la libertad. Yo libremente amo, libremente hago el bien.
y lo admiramos como seres humanos. Ujú. Pero esa libertad tiene su lado asombroso, que es podemos también con esa libertad hacer daño a nosotros mismos o hacer daño a los demás. Y eso Dios, para los oyentes que creen en Dios, nos dio la libertad. Dios respeta nuestra libertad. Él no interviene, pues yo a veces te hago libre, a veces no. Entonces y por eso es el gran misterio de por qué existe el mal. Ujú. Existe el mal porque tenemos un gran don de libertad y lo podemos usar para el bien y lo podemos usar también pues muy distorsionado por el egoísmo para hacer el mal. Sí, yo creo que de acuerdo a tu nivel de conciencia, Sí, de acuerdo a ejerces tu libertad. Y sí es cierto, la libertad es un gran compromiso, tienes toda la razón, y lo que estábamos platicando hace ratito de la liberación feminista, pero para no salirnos del tema, ¿qué significa para ti atravesar un desierto en la vida? voy a usar una imagen igual bíblica, es porque es de la historia de Israel, Ujú. cuando pasan por años, según la historia de Éxodo, pues pasan por años por el desierto. Cuando liberan a Israel, ¿estás Sí, hablando de la sí, liberación? de liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y Ajá, luego pasan por años en el desierto. ajá. Es una imagen porque para el pueblo de Israel es una época de mucha prueba, Ujú. de oscuridad y de esperanza y desesperanza, y Claro, desesperación, porque como que sí. quieren llegar a la tierra y no llegan. O sea, para el desierto para el ser humano es cuando pasamos por momentos en la vida cuando no vemos el objetivo final. Es un momento, lo que podremos llamar, es un momento de esperanza, pero sin poder ver. Porque el ser humano sí tiene O una... pierdes la esperanza, ¿no? Sí, O puede sea, perder. pierdes la esperanza, dices, yo llegué a perder la esperanza. Sí, Yo llegué a caer en esta tierra seca. Yo creo que muchos, ¿no? sí. No, yo creo que muchos llegamos Y por a eso atravesar. sí, creo que es un gran tema para tus oyentes, porque Sí, mucho, mucho. muchos han pasado por momentos de muchas Sí, sí, sí. dificultades. ¿Quiénes no han pasado por un momento de sufrimiento, de una pérdida? Podemos poner un ejemplo de tierra seca. Para ti, Que ¿qué es tierra seca? La pérdida de un ser humano, la pérdida de tu identidad, la pérdida de un trabajo, eh, la pérdida de un hijo. O sea, ¿qué es pasar por esa tierra Sí, seca, sí, ese es el duelo de mucha pérdida. de Y hay mucha muchos pérdida? tipos de pérdidas. Ujú. Crisis de identidad, hay crisis matrimonial, cuando tú esperabas que tu vida familiar o relacional o romántica fuera de una forma. Sí, El tema de trabajo, pierdes el trabajo, sí. pierdes dinero, pierdes mucho dinero, te roban o lo que sea. Sí, dinero, o Hay sea, la mucho. gente, bueno, cualquier pérdida, ¿no? Sí, porque se nos mueve mucho el piso, ya no sabemos dónde estamos parados y para el ser, o sea, identidad para el ser humano es tan importante y hay muchos elementos de nuestra identidad. Pues, quién soy yo primero, pero luego mi trabajo, mis relaciones amorosas, familia, dinero, todo lo que nos da seguridad. Y Cuando que nos da identidad, identidad, sí, ¿no? Entonces, cuando pierdes eso, dices, ¿quién soy? Y es cuando te dices, bueno, pues sí, yo no soy eso, pero te está doliendo, ¿no? quién soy, dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Sí? Entonces el desierto es eso, sí de esperanza, pero sí de desesperanza también, su desesperación, porque la esperanza es la capacidad de esperar, de ver sin poder ver, en su profundidad, la esperanza profunda. O sea, es verse hacia adentro, es No, ir no, hacia adentro. no, es saber con confianza que algo va a suceder, aunque tú no ves, no estás viendo que Esa va es a la suceder, esperanza. sí, Ok, es como ok, muy, muy ok. profundo. Ok, sí, la esperanza Entonces, es hacia entonces el afuera. desierto sí es el desierto es un lugar de esperanza, pero a la vez, como tú dices, de desesperación, porque uno a veces no sabe ¿Qué quién hacer en soy, esa quién desesperación? soy y dónde estoy. Y yo no veo. Para el ser humano, cuando no vemos, es muy difícil.
no ver. Sí, claro. Entonces el desierto es así. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué tú crees que el ser humano, o cómo podemos descubrir o sembrar un sentido en medio de lo que parece no tenerlo? Es decir, en medio de la oscuridad. ¿Cómo podemos descubrir o sembrar un sentido en medio de lo Ujú. que no parece tener sentido? Cuando Y ya pierdes el sentido de la vida, como claro, tipo Víctor Frankl, ¿no? sí. Cuando se pierde el sentido en su libro, ¿no? El Sí, sentido él de la habla de vida. su experiencia, y pues la grandeza de lo que él hace luego con la logoterapia, todo eso es la habilidad del ser humano en algo tan diabólico y de infierno y drástico como puede ser campo de concentración, cuando Ujú. realmente la gente no, pues están viendo a todos morir y no hay por qué tener esperanza. Pero él, con su capacidad y fuerza mental, él hizo dos cosas, era esperar que esto iba a acabar y esa esperanza le daba fuerza y no dar poder a los malos sobre su mente y sobre su corazón. Es decir, cuando nos hacen tanto mal, es un mal muy extremo, Sí, eso sí fue un daño muy extremo. pero cuando te hacen el mal, podemos elegir si yo voy a responder al mal con el mal o voy a responder o no voy a enganchar y voy a tratar de responder al mal con mucha dignidad. A veces hoy en día está muy de moda y es muy por la condición humana, es cuando me traten de una forma indigna, yo Voy a respondo responder. con indignidad. Me encanta eso. Me encanta que lo menciones porque así está la sociedad, Sí. ¿sabes? O sea, tú me tratas así, pues yo también te voy a contestar igual. O Ujú. sea, ¿y cómo cambiarías eso, Matthew? No, es que es cada uno, es que cada persona tiene que trabajar en eso. ¿Cómo lo tendría que transformar la persona para decir, oye, pues no te enganches con la emoción de la otra persona, o Sí, no te enganches con la maldad de la otra persona? sí, o su ¿Qué forma de haces? ser, o su energía, pero es una decisión, cómo quiero vivir, según que es para ser humano es tener los valores, saber con claridad cómo quiero vivir. Pero claro, todos no, pues estamos en, como tú dices, en diversos niveles de conciencia. Y yo les invito a los oyentes a tener esa conciencia pues, de profundizar, a ver, pues cómo quiero vivir. ¿Cuáles son los valores que guían mis actitudes y mis comportamientos y mis palabras? Y si en ese momento de serenidad, de reflexión, digo, no, pues yo quiero vivir con humildad, quiero vivir con amor, quiero vivir con bondad, los valores que tú ves, quiero ver vivir honesto. Cuando lleguen esos desafíos o las personas que quieren secuestrar tus valores, Secuestrar, eso suena fuerte. eh, es tener la conciencia, la vida de decir, yo voy a responder, en vez de así, voy a responder así, porque es de acuerdo a la persona que yo quiero ser. Pero no lo digo muy fácil. En el Es- momento no es fácil hacerlo. ¿Te ha sucedido alguna vez que alguien te rompa tu paz interna? ¿Te ha pasado alguna vez que una persona te rompa tu paz interna? O sea, rompa con tus valores, que diga, esta conversación me llevó a alguien que yo no quería ser. O esta situación me llevó a alguien, me llevó a ser y a contestar. O sea, no la persona, yo me dejé llevar por esa situación, por esa conversación, y analizas y dices, esto no es lo que yo quiero ser. ¿Sí? Ujú. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, uno de los, una de las cualidades que tengo es la paciencia. Tengo muchas sombras y dificultades, pero sí soy bastante paciente y trato de no enganchar. Pues sí me ha pasado. Me acuerdo incluso con un hermano mío que antes de una de mis decisiones de vida, pues reaccionó de una forma que no agradable para mí. Y yo hasta el día de hoy pues no estoy orgulloso de cómo reaccioné. Pues reaccioné con pues, mucho enojo y no es común en mí. Y luego vivo aquí en México y he visto un poco más de cerca pues viví un tema legal, financiero, legal y he visto un poco más de cerca la corrupción Ok. del sistema. Y eso sí me enoja.
Me enoja porque es la gente inocente, y no me refiero a mí, sino la gente inocente, gente sencilla, la gente sufre el egoísmo y maldad de las personas. Y no sé, la gente, sí, el egoísmo es la gente, los servidores públicos que piensan en sí, en vez de están ahí para servir el bien común y los procesos y servir la justicia. Y que se aprovechen para servirse y pues pisoteando a la gente sencilla que solo están buscando pues recuperar un dinero o la justicia. La injusticia y la falta de dignidad de las personas, eso sí me enoja. O sea, el respeto a la dignidad, o sea, ¿qué es lo que está luchando USEM? Va por la dignidad de Así las es, personas. así Yo se los comentaba, ojalá que lo que hace USEM con los directores y con los empresarios, que lo mismo hiciera pues con los gobernantes, ¿verdad? así es. Con Sí. los servidores públicos, eso sería lo ideal. Es que es todo en la sana humanidad y civilización se basa en respeto a la dignidad de la persona humana. Cuando perdemos de vista la dignidad, pues todo va para abajo, la verdad. Sí, claro, claro, Porque damos totalmente. reinado al ego y todos podemos estar de acuerdo que el ego no es buen rey de nuestra vida. Definitivamente. Se tiene que estar, el ego tiene su lugar muy sano, Si tiene hay que un existir. ego, Sí, un sí. ego positivo, necesito el ego para decir yo puedo, sí puedo, Sí, esto la lo voy a confianza, poder, yo lo logro, la así confianza es. en mí mismo, pero el ego está el que te infla, El ego el distorsionado, sí. distorsionado. ¿Cuál es el ego distorsionado? Pues es extremo, el ego que se envuelve en sí mismo. Me gusta usarla, es una imagen muy fea, de la uña enterrada, ¿no? Que a veces Ajá, uno tiene en los pies. ajá, La uña está hecho para crecer hacia afuera, ¿va? sí. Y cuando crece hacia adentro, pues se pone muy, Había una se fábula pudre. cuando era chiquita y estaban hablando del ego y el niño, su papá se sentía muy grande, era un sapo y dice, oye papá, acabo de ver un sapo, pero dice, era muy grande, dice, ¿cómo? Así de grande, dice, no papá, más grande, dice, así de grande, dice, no papá, más grande, entonces el sapo se iba inflando hasta que reventó. Entonces, qué fábula tan bonita y qué manera de expresar lo que es el ego. O sea, te inflas tanto hasta que revientas, ¿no? Pero bueno, Sí, y arrebentas a los demás. y revientas a los demás, claro, con Ay, tu ego, o sea, quieres todo, ¿no? Entonces, bueno, pues te quiero preguntar, ¿por qué crees tú que el ser humano necesita pasar por esos espacios de tierra seca, por esos espacios que tú dices, de mm. sequía, de sufrimiento, de oscuridad? ¿Por qué tiene que pasar por esos momentos secos? Híjole, es que es muy dura la pregunta, ¿Por qué crees porque que es que son las por qué crees que paradojas. necesita pasar para crecer? Sí, es que son las paradojas de lo voy a hablar de la experiencia humana. Algo sencillo, mucha gente va al gimnasio Sí. a hacer ejercicio. Ajá. En el gimnasio uno sufre. O sea, los músculos sufren, hacen daños daño medido a los músculos, uno sufre, lo pasa medio mal, pero después te sientes bien. Que parece una paradoja. ¿Por qué? Entonces sabemos que hay unas reacciones químicas en la cabeza y todo eso pero uso eso como un ejemplo sencillo para la vida humana, porque hay algo en el ser humano que cuando superamos desafíos y logramos cosas nos sentimos mejores, más como que más fuertes, más logrados. Otro ejemplo es una montaña. Hay algo en el ser humano que ve una montaña así, que va a ser muy difícil, qué alta es, pero lo quiero conquistar. Y uno conquistando la montaña sufre. O sea, pasa por dificultad y se cansa. Pero la sensación de estar arriba, pues no supera el Hay un cansancio. dicho que dice que no reconoce el beneficio, no realiza el esfuerzo. Ay, Quien no comprende el beneficio, no no realiza merece el esfuerzo. esfuerzo. Pensamos tú que eres mamá, pensamos en lo que significa vivir un embarazo y vivir un parto, Ah, que es sí, también mucho dolor, sí, mucho claro. Y yo sufrimiento. dije, no vuelvo a embarazarme. Sí. No me voy a volver a embarazar. Este dolor no lo quiero volver a sufrir. Pero Pero ahí va con la segunda, pues ¿no? cuando Cuando ya ves veo la mi vida, bebé, ah, no, sí sabes. Ay, desaparece todo el sí, recuerdo del sí, sí, Entonces, sí. hay algo es que el sufrimiento
y lo voy a decir así, nos hace mejores seres humanos. El dolor, aunque es contrario a nuestra naturaleza, el sufrimiento, los retos, los desafíos, nos hace mejores Mejores humanos. humanos. El peligro, yo creo que todos los oyentes, todos pueden pensar, pues sí, gracias a este dolor, este sufrimiento, algo que superé, soy mejor persona. Incluso gracias a eso yo comprendo mucho más a las personas. Conecto Claro, mucho más con los demás. Pero el peligro, Lucero, es cómo reaccionamos al sufrimiento. claro, me encanta. ¿Qué es este punto de sembrar sentido, pues en tierra seca, en un sufrimiento? Porque el gran peligro y el riesgo es que reacciono de forma no digna ante el dolor y sufrimiento. ¿Qué es para ti, por ejemplo, reaccionar de una forma no digna? Primero es no de acuerdo a la persona que quieres ser. Tú dices, Totalmente, pues me yo tengo encantó estos eso. ciertos valores de que yo quiero ser No, o así. sea, desde que no me gusta quién soy, no me gusta cómo estoy Ujú. reaccionando, pero ¿cómo le haces? Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo tú le haces? Tú como líder y con toda la experiencia que tienes como en ese liderazgo ya internacional, ¿cómo haces tú para que una persona que esté en ese proceso no se desvíe precisamente y salga y que siembres esa semillita Ujú. en esa persona que está en esa oscuridad, que está atravesando ese momento? ¿Qué, qué vas a sembrar tú en esa persona? A ver, por ejemplo, el coaching o asesoría o consejería que yo hago y que he hecho, he trabajado con seres humanos de forma individual durante 30 años. Y personas vienen, hay dos formas en las personas se acercan. Uno es, pues sí, porque yo quiero crecer. Estoy en un puesto de liderazgo o quiero crecer como persona. Entonces, lo que yo llamo el mantenimiento preventivo o crecimiento, que es, quiero desarrollar habilidades de vida, de liderar No, mejor a pero mi cuando vida. ya llegan con Sí, ese sí, dolor, no. El ajá, otro forma de llegar es en crisis. en crisis, ¿Ah? ok. Y y a los oyentes es importante, si ustedes están pasando, te les digo las dos cosas, si ustedes están pasando por momentos muy difíciles de oscuridad, lo mejor que pueden hacer es compartir ese camino con alguien de confianza en un espacio de confidencialidad. A veces no es mejor que sea un amigo, una persona amiga, a un familiar o a alguien del trabajo. A veces es bueno buscar a alguien fuera de esos, porque en todas esas relaciones hay otras dinámicas que hay que proteger y cuidar. Entonces hay que buscar a alguien fuera. Y si puede ser alguien como más especializado, tanto mejor. No tiene que ser, podría ser un amigo. Pero yo me dedico a eso. Y gente Pero viene, tiene que ser un muy buen amigo con sí, conciencia, o sea, porque es que a veces los amigos aconsejan muy mal. es que hay saber, no, es que es muy importante, mira, ese tema que tú tocas es sumamente importante porque si te vas con la persona que no es indicada, posiblemente vengas y haga el conflicto más grande, Así ¿sí? es. O sea, si tú te acercas, no, no te dejes, no, pero tú, ¿por qué te vas a dejar? O sea, no. Ujú. O sea, no, te estás pasando, o sea, sí sabes, una mala asesoría. Y si tú no tienes ese nivel de conciencia y esa capacidad de decir, de discernir, oye, agradezco tu consejo que yo te pedí, pero esto sí me sirve y saber y tener la conciencia y el nivel de decir, esto sí con esto sí me quedo, con esto no me quedo, pero Así te es. agradezco, ¿no? Porque la intención, Ujú. pues es que si no sabe, pues cómo, ¿no? Pero entonces tú recomiendas y yo estoy de acuerdo contigo. Que alguien sea parte de ese camino, porque en la oscuridad, en el desierto, en la tierra seca, tendemos como seres humanos a equivocarnos, a tomar decisiones equivocadas, influidas por, pues, pues el desierto, oscuridad o desesperación, tristeza. Entonces podemos tomar decisiones muy impulsivas y decisiones que no van de acuerdo obviamente a mis objetivos más altos en la vida y a mis valores. Claro, Entonces un asesor, un coach, un terapeuta, un consejero, alguien capacitado, bueno, en un espacio de confidencialidad, uno bueno, te sirve de espejo para verte. O sea, cuando personas vienen a hablar conmigo, primero es mi deber es escuchar, no es decirles cómo vivir. Primero porque yo no soy experto en la vida de ellos, o sea, yo no experto en ser lucero,
ni soy experto en lo que tú haces. Tú lo eres. Claro. Pero yo sirvo de escucha, de oyente y de como de espejo donde tú te puedes ver. Pero haciéndote preguntas, luego yo entiendo qué es importante para ti, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus valores. Entonces mi trabajo es ayudarte a darte, pues a elevar lo que tú dices, a elevar tu conciencia de, a ver, pues cómo quiero vivir. Esto me está sucediendo a mi alrededor, estoy en esta crisis, me están haciendo este mal y yo tengo la opción de elegir cómo quiero vivir dentro de ese desafío. Y el ser Pero humano, ¿cómo les llevas a sembrar esa semillita, a lograr que esta persona no se va a ir en paz, pero que viva eh, que le des más paz y que obviamente al sembrar una semillita que significa que ella va a comenzar a florecer, ujú, ¿sí? Tarda para comenzar a florecer. sí, O sea, ¿cuál es uno de los principales? Pues no hay consejos porque los coaches no dan consejos, pero de las propias, de los primeros pasos que tú harías para que esta persona comience a florecer o salga de esa depresión, ¿sí? ujú. Porque para mí la tierra más seca es cuando ya estás haciendo, ya estás deprimido, cuando ya estás haciendo mucho daño. ¿Cómo tú detectas a una persona que está en tierra seca? Dices, esta persona está en tierra seca. Sí, pues ellos es cuando están, depende, hay muchos estados, pero cuando lo que tú dices, depresión o una gran crisis, y me voy a salir un poco, crisis viene de varias palabras, bueno, en griego, pero es como esa habilidad de cribar, de discernir entre el bien y el mal. Pero hay una expresión en chino, y no es que yo hable chino, pero hay dos caracteres para expresar crisis, que es peligro y oportunidad. Me Y encanta eso. los chinos muy sabios, porque sí, la crisis es un gran peligro, precisamente lo estamos diciendo, porque podemos reaccionar de forma no adecuada, y es una gran oportunidad. Entonces, ¿cómo sé que cuando las personas llegan en crisis? Porque ellos mismos lo dicen. O sea, porque se nota que están confundidos y o algo les ha pasado o están en búsqueda de algo y no saben por dónde. Entonces, volviendo a algo que es muy importante en estas sesiones privados y personales es que el ser humano, ¿cómo procesamos? Y por eso los estoy invitando a que hagan algo partícipe de tu camino. Es porque procesamos no solo pensando, sino procesamos más completamente hablando. Cuando yo tengo Ok, experiencias, yo tengo pensamientos y tengo emociones, cuando yo los traduzco, los convierto en palabra, proceso de forma más completa las cosas. Si yo tengo un recuerdo, una experiencia, un pensamiento, una emoción, y cuando lo digo o lo escribo, me adueño más de esa realidad y se hace más real. Y cuando la crisis, las dificultades, la oscuridad, el desierto, la tierra seca, cuando es más real, luego se puede tratar, se puede hacer algo. Y parte de eso para el ser humano es, porque somos relacionales, es necesito poderlo decir. Ese es lo potente. Mucha gente va a terapia, va a coaching solo por eso. Porque a ser escuchado. es un espacio donde pueden procesar en voz alta, a viva voz, lo que están pensando, viviendo, lo que vivieron o lo que están sintiendo. Pero es muy mágico eso. Claro. Parece muy sencillo, pero es muy mágico, porque es cuando yo me escucho, yo tengo clientes todos los días que se escuchan decir cosas que nunca habían dicho. Entonces se adueñan de la realidad de su vida y encuentran sus respuestas. Claro, ¿Eh? hablando ellos O yo solitos, los sirvo de dejas. espejo y digo, mire, acabas de decir esto, acabas de decir esto, acabas de decir, te estás dando cuenta de pues, los puntos que estás uniendo. Y te acabas de dar cuenta de lo que tú dijiste esto. Y dices, es como momentos de descubrir las respuestas. O sea, yo facilito un proceso de descubrimiento. Es lo que Perfecto. hace pues alguien que es bueno en escuchar y en hacer preguntas, es facilitar un proceso de descubrimiento. Ahora bien, con mi experiencia humana y de tantos años de trabajar con personas,
parte del proceso es la escucha y la pregunta, y cuidar mucho de no dar consejos. Otra parte es sí, cuando uno ve patrones, pero mire, luego uno va dando ciertos consejos sobre, no consejos, pero educación sobre principios del ser humano, cosas que tenemos que cuidar o cosas que yo he visto como muchos patrones de comportamiento que llevan al bien o no llevan al bien. Y eso ayuda también a las personas pues, a poner en perspectiva su vida y su realidad. Entonces sí, a veces comparto como principios Muy bien. sobre el ser humano. Sí, pues sí, poquito a poquito ir sembrando, ¿no? Esa esperanza y escucharlos. Ciertamente cuando uno está en esa situación de depresión, y ahora cuando hay mucha depresión, pues definitivamente a veces hay cosas que no están a nuestro alcance y es decir, pues vamos a psiquiatría o cuando Sí, ya así estás de es. plano, ya no tienes ganas de vivir. Sí, Oye, ¿qué papel juega el silencio, la paciencia y la fe en estos momentos secos? uf. Es bien bueno. ¿Eh? La paciencia. Paciencia viene del latín, en pocas palabras, es el bien sufrir. El bien sufrir, la paciencia. Sí, pues que patiens es como una palabra en latín que significa sufrimiento. Ajá. Pero la virtud es el saber sufrir bien, el bien sufrir. Entonces Qué bonito lo dices, me encanta. La paciencia, el bien sufrir. O sea, tengo paciencia, esto va a pasar. sí, ¿A eso te refieres? O sea, ya, yo estoy sufriendo y dices, esto va a sufrir pasar. con sentido y con esperanza. Con sentido y con esperanza. ¿Sabes qué? Que a mí una de las cosas que me ayudó mucho para, en un momento de crisis que estuve, que te lo estaba Ajá. platicando hace un momento, a mí algo que me ayudó mucho fue una, o sea, tuve varias rutas de salida, porque son rutas de salida, y las buscas desesperadamente. Dices, esto no lo quiero, no me gusta. O sea, ya Ujú. cuando dices, esto no quiero para mí, a mí me ayudó mucho, obviamente, el buscar ayuda, como tú dices, el que me escucharan, que alguien me escuchara con amor y con un profesional o una... Sí, sí. Busqué varias personas profesionales y me ayudaron mucho, o sea, tener un amigo cerca, tener amigas cerca, y amigas sinceras, amigas honestas, es un regalazo. La otra, estar en silencio, estar conmigo misma, estar encontrándome y yendo hacia adentro, eso a mí me ayudó muchísimo. Yo creo que es una de las cosas que más me ayudó porque a muchos seres humanos le tienen mucho miedo a la soledad, Sí, ¿sí? es que es la paradoja. Precisamente lo que tú dices, cuando estamos sufriendo o pasándolo mal, evitamos el silencio. Ahí, Porque el exacto. silencio es muy incómodo, pero el silencio nos hace bien, es un camino de sanación. El saber estar contigo mismo es importante, es clave. Y hay una frase que yo tengo que tiene que ver con la vida romántica, que solo cuando estás en casa contigo mismo estarás preparado para recibir a alguien en tu Mira, casa. dice Daniela, esto va a pasar, dice, no será para siempre. Ah, mira, aquí hay salen frases. Gracias, Ajá, Daniela. es Daniela, así dice, esto va a pasar, no No será será para para siempre. siempre. El bien Claro, sufrir, la paciencia. este es el bien sufrir, Daniela, la paciencia, el saber que todo está, Es, sí. ¿sí? Y los procesos humanos son lentos. Tú has pues, vivido tu proceso, comparto brevemente. Yo he pasado por varios crisis de identidad, cambios de vida muy serios. Me interné en una clínica 4 meses ¿Por qué? porque estaba en una gran crisis. Ah, qué interesante, Sí, eso sí. me encanta. O sea, es que mira, No me encantó en su muchas momento. veces, aprendemos más de una experiencia y que una persona como tú o que con el liderazgo como yo, que ya tenemos, me decía un hermano, ¿por qué sufres y por qué lloras? No estás estudiando psicología o parasemióloga. ¿Por qué lloras? Digo, porque soy un ser humano y tengo que llorar y tengo que pasar por esos procesos y porque no soy iluminada. No somos iluminados, somos No. seres que estamos en un crecimiento y que necesitamos pasar por eso para que nosotros podamos después decirle al otro cómo puede salir. Sí, ¿Sí? Y luego, bueno, estuviste en sí, 4 meses. algo que me ayudó es, sí, busqué ayuda en un momento de gran necesidad y crisis. Es muy difícil buscar ayuda, oyentes.
Ujú. Es muy difícil, y por eso les estoy sugiriendo que No lo aceptan, no dicen, no, yo no estoy loco. no, es No, yo estoy bien. yo pasé años diciendo yo sí puedo, yo sí puedo, yo estoy. Uno vive mucho en negación Ay, que me encanta eso. mientras la casa se está derrumbando. O Derrumbando, como sí, derrumbando, está bien. los del Titanic, ¿no? Que la Sí, orquesta seguía tocando mientras se hundía el barco. A veces es lo que hacemos en nuestra vida. sí. La negación es natural, pero no nos hace bien, no nos sirve. Entonces llega un Pero, momento, pero es parte de, es ¿verdad? parte Es de, parte de, es sí. un proceso. Por eso no les voy a regañar si uno niega, es natural. Nos O va- uno no nos va a regañar. uno busca medicar el dolor, pues el alcohol, la droga, el Eso, sexo, qué muchas, importante. Las el fugas, ¿no? mundo virtual, todo lo usamos, el ser humano, para pues medicar. Dice, wow, qué interesante y qué honesto. A mí me dan muchas crisis, dice Belén. O sea, ¿qué le recomiendas gracias. que porque le dan muchas Pues, a crisis ver, a ella? entonces yo busqué ¿Buscar ayuda. ayuda? Ajá. Sí, pues hay que ver. Claro, qué lujo para mí poder internarme 4 meses en una Qué lujo. clínica. Porque Fíjate, ¿cómo dices qué lujo? Qué maravilla. es que hay muchas personas, pues la persona normal no puede hacer eso. Si tienes familia, tienes pareja, pues, ¿cómo te puedes distanciar de tu realidad 4 meses? Claro. ¿No? Entonces, pero bien, entonces me hicieron una evaluación muy profunda que me ayudó había muchas cosas que estaba como negando durante 20 años, pues cargando, y con esa evaluación muy profunda psicológica me ayudó a entender mi vida en un contexto más amplio, Ujú. y luego me ayudó a reconocer y poder decir que estoy en crisis. No estoy bien, estoy enfermo. Es de las afirmaciones más difíciles, al menos Estoy para mí, enfermo. para un ser humano. Y no es una enfermedad física, sino es una enfermedad mental, emocional, psicológica. Dice, ¿cómo podemos buscar ayuda si no tenemos mucho dinero? Sí, Matthew, está ahí. Matthew, ¿les puedes ayudar tú? A una de mis escuchas, ¿les puedes dar alguna consulta? Sí, a veces le damos una conferencia, algo pro bono. Ah, pero bueno, Pero, ya ves, aquí a ver, tienen a sin dinero, Matthew. una forma, pues volviendo a tu pregunta, Lucero, Sí, sobre el silencio. el silencio, claro. Entonces, esos 4 meses. Si eres persona de fe, ir a la iglesia, y no cuando hay ceremonias religiosas, pueden ir en el silencio. Ujú. Y si estamos hablando de la fe católica ante la Eucaristía, sino como cristianos o otros tipos de religiones, van a un lugar o la naturaleza, a la montaña, el silencio. Buscar y tratar de estar en silencio, tratar de convivir contigo mismo e ir logrando cierta reconciliación con tus decisiones, con tu estado, con lo que las personas te han hecho, y pensar cómo quiero reaccionar, cómo quiero vivir. Qué bonito. Y luego, volviendo a lo que yo decía de internarme, De todo eso, o sea, internarte, ajá. los procesos humanos son largos y eso nos cuesta, y más en una sociedad cuando todo se da rápido. Sí, Que, queremos todo rápido, ¿verdad? Y si no, sí, sufrimos. el ser humano, nuestros procesos son lentos. Aunque somos la sociedad más moderna, los procesos siguen siendo muy lentos. Y uso como ejemplo, si tú miras hacia afuera, aquí una ventana, Sí, vemos los árboles. sí, Aunque la sociedad se haya modernizado en los últimos miles y miles de años, los árboles siguen creciendo al mismo ritmo. sí. Y Son pacientes. y los seres humanos igual. Y eso nos cuesta, porque queremos mejorar de un día para otro. Así como si vas al gimnasio y los músculos crecen muy poco a poco, o si quieres perder grasa, pierdes muy poco a poco, ¿no? De un día para otro. Igual estos procesos de la vida emocional, la salud psicológica y mental, son procesos lentos porque a veces estamos rotos. Estamos rotos. Si te rompes la pierna, tarda mucho en recuperarse. Igual el espíritu de alguna forma se rompe y se puede recomponer. Quizás no va a ser como antes. O sea, a mí me pasaron cosas en la vida que yo ya no volví a ser igual. Y pues, eso sucede. No volviste a ser igual, pero eres mejor. Pues me gustaría pensarlo pero Bueno, si yo te preguntara, ¿hace cuánto pasó eso? ¿Cuál de internarme? Sí, Eso fue en 2018. 2018. O sea, Más platícame 17, quién perdón. es Matthew ahorita y quién era Matthew Sí. en el 2018.
O 17, sí. En el Sabes que yo, 2017. sí, en esa pasé por épocas donde me odiaba y odiaba mi vida y rechazaba mi realidad. Y era parte de mi crisis, porque como que ya ahora qué hago. Pero ahora pues me quiero mucho más y me acepto mucho más y sí, soy mejor persona por lo que sufrí Entonces y por eres, lo que viví. porque lo atravesaste y lo comprendiste y lo Ujú. agradeciste, Sí. ¿no? Y vuelvo a lo que dijimos al inicio. Algo que me he equivocado mucho, pero algo que yo siempre tenía muy claro es vivir de acuerdo a cierta dignidad. Entonces, me pasaban cosas a mi alrededor o yo me equivocaba y digo, pues, ¿cómo quiero reaccionar? ¿Cómo quiero salir de esto? Entonces, para mí era muy importante no engancharme con la maldad o con la negatividad y poder tener la libertad de decir y de decidir, pues, cómo quiero reaccionar a esto. Hoy en día, y no tenemos que entrar, es totalmente otro tema, pero están pasando una serie que se llama El Lobo de Dios sobre Maciel. Ya, sí. ¿Ok? Yo tuve mucha cercanía con él, pues yo ¿Con Maciel? estuve con los legionarios muchos años, Ok. esta es parte de mi crisis y Ah, ok. de mi redescubrimiento, pero cuando sucede mucho de esto internamente, lo digo porque es una serie que mucha gente lo está viendo hoy en día, Ujú. la reacción institucional es caótica, todos reaccionan de forma diferente, de negación, de rechazo, de enojo, de rebeldía, y para mí era importante, yo quiero reaccionar de forma digna. Y eso lo tenía muy claro. No sé si lo logré, pero para mí estoy poniendo un ejemplo. ¿Ok? Sí. Ante la crisis o cosas que nos suceden, pues, que quiero reaccionar de forma digna y honesta ante las crisis y cosas que nos pasan alrededor y que nos afectan. O sea, la tradición que uno puede vivir en muchos sentidos en la vida te afecta. O sea, fue como una decepción, Matthew. Pues sí, mucho más Mucha profunda que una decepción, o sea, fue decepción. una decepción, o sea, hablando de más profundidad, fue alguna decepción porque también eso o sea, Sí, la decepción te provoca mucho sufrimiento. sí, sí. Sí, dices, esto no es lo que yo esperaba. O sea, sí, se destruye un poco, Se pues te el mundo. destruyen muchas cosas. La decepción, muchos de los oyentes han vivido la decepción. Muchos ¿Muchos qué? de los oyentes han Ah, sí, vivido claro, la no, decepción. yo creo que muchos seres humanos hemos vivido esa Sí, decepción, ¿no? Yo creo que pero la decepción es, es parte de la tierra seca. Entonces, para que es importante es, pues, cómo quiero reaccionar de forma digna ante esta decepción. Es decir, qué tipo de persona quiero ser. sí, claro, claro. Y esa es una de mis preguntas, ¿no? O sea, ¿qué cualidades debe de tener un líder para sembrar esperanza en tierras áridas? El líder primero se dice muy fácil, pues se tiene que conocer muy bien. Claro, Que la autoconciencia, conocer, claro. porque es donde líderes pues l- el líder tiene mucha responsabilidad, no sobre en sí mismo, para sí mismo, Y pues, sobre sino los para demás. toda la gente que lidera en el Claro. mundo empresarial o si eres papá, eres un Eres líder de papá, una eres un familia, líder, de claro. la familia. Entonces, la tierra árida, o sea, te afecta. Entonces, si eres más conectado contigo mismo, más consciente, te conoces bien, pues vas a saber navegar de forma sabia y de forma digna a través de las tormentas. Y cuando no nos conocemos, nos dejamos arrastrar por las olas y por las lluvias o por los vientos. Claro. Como un velero Y los que pues, está huracanes. Y eso. los Y nos huracanes. dejan tirados ahí en las Hay piedras. huracanes que... a mí me pasó un huracán que me dejó ahí, como tú dices, ahí tirada y que dices, ¿cómo me salgo Sí. de aquí? Qué bonito lo que Esa- dices, ser tu Pero propio líder, es que, conocerte, pues piensa en un amarte. velero, el saber manejar el velero en las tormentas de forma que, pues, además, no me choco contra las piedras. Pero a veces con las tormentas reaccionamos volviendo a lo mismo que si me hacen algo, pues entonces yo me dejo vencer O por reacciono. eso, no, me dejo vencer por el enojo, la rabia, la venganza, lo que sea, y añado mal sobre mal en vez de responder al mal con el bien.
Y una gran capacidad que tiene el ser humano es de romper la cadena del mal y de la injusticia, porque respondo con el bien, con la justicia y con el amor. Qué belleza de respuesta, o sea, responder con el amor, sin juzgarme, sin juzgar al otro, porque eso, un líder no se juzga, ni juzga a los Sí, demás. bueno, el líder tiene que ser, esto está mal y yo voy a liderar así. Entonces, volviendo a tu pregunta, un líder que pasa por tierras radias tiene que realmente conocerse y saberse dominar. Dominar, pues domar todas esas emociones y tensiones que tenemos el ser humano para vivir según creencias y según valores. Claro. O sea, según mi brújula, dónde voy, y no según los vientos. Así es, no perder tu brújula. Y Voy por este un camino. líder, no, pues sí, se deja manipular por los vientos, pierde la brújula y luego toman decisiones muy equivocadas. Que no solo te afectan a ti, luego afectan a tu gente. A tus seres queridos, o sea, al mundo que te rodea, pueden ser tu pareja, tus familiares, tus amistades, ¿no? Cuando no sabes controlar. Ujú. Y si lo vemos en la política, donde hay muchos caracteres pues muy desequilibrados en la política mundial, y pues afecta a todo un país y incluso a todo un mundo. Si pensamos en las guerras mundiales, es Claro, imagínate un líder como Hitler, ¿no? O un líder como... pues, Stalin y muchos otros o pensamos en dictadores de varios países, es que es muy, perdón, voy a usar la expresión mexicana, es muy cañón. O Muy sea, cañón. tiene, tiene cosas mexicanas, súper mexicanas, ¿eh? O sea, de verdad es que me cae súper o sea, que bien no porque solo tienes- puede hacer un mal, sí, a la familia, a una empresa, pero hacer un daño a todo un país. Qué Claro, responsabilidad. no, claro. Entonces, y regresando desde lo más, porque dice que lo más pequeño es tan valioso como lo más grande, ¿sí? O sea, Ujú. vamos a comenzar a cambiar, porque si tú no puedes transformar a un presidente, una política, a los gobernantes, nosotros qué sí podemos hacer desde nuestra familia, desde nuestra persona, podemos transformarnos nosotros y Ujú. hacer nosotros lo mejor posible y seguir creciendo, ¿no? Sí. O sea, una madre de familia o un padre de familia, debe de comenzar por uno mismo, ¿no? Como Es tú más, aunque dices, vivas sola y no tengas ujú, familia, yo me gobierno, sí. yo me abrazo, ¿sí? Yo me materno, yo me amo, Mm, aunque viva sola. Y entonces, ¿qué? Entonces, cuando tú sales, tú puedes dar todo el amor, porque es todo el amor que tú tienes hacia ti. las cosas, tú dices algo importante, las cosas pequeñas. Hay una canción de Ajá, Prince Royce, que dice, son las cosas pequeñas. Un sí. te quiero, un te amo. Ujú, Y pongo otro ejemplo. Hay una lápida en Inglaterra ujú. de un rey. Y lo voy a poner en mis palabras, pero el concepto es esto. La lápida dice, cuando yo era pequeño, quería. Hijo, ya no me acuerdo cómo dice, pero el concepto está muy Bueno, bueno. pero ¿cuál es el La- fondo? el fondo es que la persona se da cuenta en su lápida que en mi lecho de muerte, Ajá, es decir, que yo quería cambiar el mundo, ¿no? De pequeño quería cambiar el mundo. sí, En mi lecho de muerte me doy cuenta, sí, que hubiera cambiado, mi vida. si regresa a ese tema, si yo hubiera cambiado a mí mismo, hubiera cambiado a mi familia, hubiera cambiado a mi vecindad, mi pueblo, hubiera cambiado a mi país. Totalmente, totalmente. Ya conoces un ejemplo, ¿no? Ujú. Todo siempre es que estamos, es que porque él no cambia, es que ella me hizo, él me hizo, ellos me dijeron. O sea, no se cambia la vida. Lo que se cambia es el ser. La vida no Mm, se transforma, no. se transforma el ser. Sí, ¿Sí? y Entonces, tú puedes cambiar, perdón, tú puedes cambiar, primero, solo puedes cambiar a ti mismo. a mí, claro. Y con la única persona que yo me puedo comparar, porque también vivimos mucho de las comparaciones pero la única persona que yo me puedo comparar es conmigo misma. Ujú. ¿Quién soy yo? ¿Quién era ¿Y antes? quién quiero ser? ¿Y quién quiero ser? Sí, ¿Sí? eso. Entonces esas son palabras son fundamentales para decir, compararme, pero conmigo. Yo no Ujú. voy a competir con nadie más que conmigo misma. ¿Sí? Sí, Sí, la sin agencia, sufrimiento y sin no, juzgarme, hombre, con amor y con paciencia sí, la como tú lo agencia que dices. tenemos, es que tenemos esa habilidad, tenemos poder sobre
cómo queremos ser y cómo queremos vivir. Y si vivimos como víctimas, y estoy de acuerdo, Ay, eso todos, me encanta que lo comentes. sí, pero todos sí sufrimos consecuencias de los demás, somos víctimas de cosas, estoy de acuerdo, pero tenemos que decidir si voy a vivir como víctima toda mi vida o voy a vivir como alguien que tiene agencia en su vida y tiene habilidad de cambiar y de transformar lo sufrido, Sí. transformar lo sufrido en algo vivido y en algo que florece. Pues qué bonito, pues con esa frase cerramos lo que acaba de decir Mathieu, ¿no? O sea, ¿qué le dices al público, rescatar lo esencial y dejar un mensaje inspirador? Eh, cómo te despides del público y qué mensaje les quieres dejar? Híjole, es muy, muy difícil. Ahora me pusiste una prueba. Pero primero agradecerles por escucharnos, acompañarnos el día de hoy con Lucero y recordar que ustedes tienen una gran habilidad, mucho más de lo que quieren, de vivir con dignidad y de responder a la indignidad con dignidad, de responder al mal con el bien, de responder a la violencia con la paz y al odio con el amor. Es muy difícil hacerlo, pero somos capaces. Y cierro con esto. Vivir el momento presente con la mira en el último minuto de tu vida. O sea, en el lecho de muerte. No, a veces no nos gusta hablar de la muerte, pero la muerte nos ayuda a vivir mejor el momento presente. ¿Cómo Wow, quiero vivir el momento presente? A ¿cómo? la luz de la muerte, Claro. de mi último momento. Y volver a ver mi momento presente con cierto orgullo. Ay, caray, qué bien viví ese momento tan difícil. Claro. Pues bueno, con eso nos despedimos. Sabemos que la crisis, el desierto, la oscuridad no son el final, sino un terreno fértil para renacer. Eso fue lo que aprendimos hoy de Mathieu. Gracias, Mathieu, por Gracias, estas Lucero. palabras. Te Gracias. quiero mucho, gracias. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles.